Amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día y vamos a ir a la presencia del Señor. Y buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias en este momento e invocamos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, para que a través del mensaje de esta tarde recibamos, oh Dios, la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, ese refrigerio en nuestra alma. Permite, oh Dios, que el mensaje de este día, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y que, Padre, esta semilla caiga en buena tierra, para que sea germinada, para que dé fruto a 100 por uno. Rogándote, oh Dios, que bendigas a cada uno de los que se van a conectar, de los que van a recibir la enseñanza en esta tarde. Ayúdanos, bendícelos grandemente, Señor. Y gracias, Señor amado, por la participación de tu Espíritu, al cual invocamos en este momento, para que, oh Dios, a través de tu Espíritu, pongas gracia en mí, pongas de nuevo, pongas palabras de sabiduría, y que permita, Señor, que pueda ser mejor o más explícito y expresivo, Señor, a través de tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, porque dependemos de ti y en tus manos nos encomendamos para que en este momento la dirección sea a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, espero que hayan pasado una hermosa semana, que Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectados y bendecimos a cada uno de los que se van a conectar. El tema de esta semana es cómo saciar su sed. Está en 2 de Reyes, capítulo 3, en el versículo 9. Y para introducirme al mensaje, déjeme comentarle que estaba viendo el programa de Discovery y estaba relacionado en cuanto a lo que las personas hacen para poder lograr el sueño americano. Y estaban narrando la aventura que 5 de ellos realizaron, pero no se fueron por las montañas, sino que se fueron dándole vuelta al océano, o sea que rondearon las playas para poder llegar, pero de todas maneras el sol es candente, la sed era insoportable, a tal grado de que uno de ellos, ya para casi llegaban, pero uno de ellos decidió, porque ya no aguantaban la sed, uno de ellos empezó a tomar agua del mar. El problema fue de que se convulsionó, estaba afectándole los demás órganos en su cuerpo. Y la explicación que daba el jefe naval era de que cuando la persona, en su afán de saciar su sed, toma agua salada o agua del mar, el poco de la cantidad mínima que tenga de agua dentro de su cuerpo, la sal la absorbe, y es ahí cuando empiezan a malfuncionar los órganos de la persona y convulsiona y puede llegar hasta la muerte. Eso era lo que estaba narrando el jefe naval. Como también, yo no sé si usted ha escuchado de la orinoterapia, que es dañina y también causa la muerte por la razón de que la orina son, vamos a decir, residuos que salen de nuestro cuerpo. Ya lo que nuestro cuerpo expulsa ya es porque es malo. Pero allá me acuerdo que en los años 90, allá en California, se dio vamos a decir, la moda de que se estaba practicando la orinoterapia y la gente se tomaba los orines considerando de que
habían efectos positivos, pero también encontraba de que no hay ningún efecto positivo, puesto que lo que el cuerpo desecha es porque no sirve. Tristemente, digo tristemente porque allá en el año 68, cuando se está en el ejército, allá en la Fuerza Aérea, y van a ponerlo a un pelotón en un periodo de sobrevivencia, ¿verdad? Donde solamente le dan una cantimplora y un cuchillo. Entonces le dan unas pastillas de clorina para que en el dado caso que no haya agua, uno pueda hacer lo que sea necesario. Pero básicamente la clorina sirve para quitar las bacterias del agua, que haya, digamos, charcos en la tierra. Pero en cierta ocasión se tuvo que tomar la orina sin saber, porque literalmente, digamos, no se explican o no le informan a uno, solamente lo dejan a que uno tome decisiones por sí mismo. Ahora me encuentro de que verdaderamente los desechos del cuerpo son dañinos para el mismo cuerpo cuando se ingieren nuevamente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el tema, amados hermanos, del que voy a hablar está relacionado con esas situaciones donde nos sentimos sedientos. Yo no sé si usted ha pasado algo similar, donde sus labios se le empiezan a tostar, su garganta se le empieza a cerrar por la falta de líquido, por la falta de agua, al grado de que muchas veces la desesperación conlleva a que las personas tomen decisiones equivocadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saciar su sed. Ahora, contextualizando la ocasión, esto se viene a referir a que en aquellas circunstancias cuando nosotros tenemos diversidad de problemas, agobiaciones, frustraciones, angustias, y que no podemos resolverlas, es la misma ansiedad que surge como cuando nosotros estamos sedientos de agua, que desafortunadamente muchos creyentes buscan agua donde no deberían de buscarla. Con tal de saciar la angustia o el problema que les agobia, buscan, se refugian en el mundo, buscando saciar, buscando eliminar las circunstancias por las que estamos pasando. Pero se nos olvida que aún en el mundo hay fuentes que se nos muestran como fuentes cristalinas, pero que en lugar de dar vida, dan muerte. Eso se le llama espejismos del desierto. Usted sabe que el espejismo en los desiertos se da mucho eso. Cuando la persona ya viene con ansia, que trae una sed tremenda, divisa a lo lejos un oasis, y la persona camina, gatea, corre, hace lo que sea por alcanzar el oasis, y muchos mueren sin alcanzarlo, porque es simplemente algo ficticio, algo que no existe. En el mundo, cuando las personas buscan saciar su sed, es similar, que caminan y caminan. Pero el mundo, amados hermanos, yo no sé si usted escuchó la canción Aguas Cristalinas, que dice: el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y efectivamente, el mundo no va a poder producir agua para su alma. Y tristemente, muchos corren a saciar su necesidad al mundo. Por eso yo le quiero decir en esta tarde, si ese es su caso, no beba de esa agua. No beba. No beba, porque se va a morir espiritualmente.
no la tomen. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios puso eternidad en nuestra alma. Entonces, nuestra sed, nada en la tierra nos la puede saciar. La sed de nuestra alma nadie la puede saciar. Y el rey Salomón dijo: yo he sido uno de los que más riquezas ha tenido de todos los reyes de Israel. Tuve mujeres, tuve siervos, tuve siervas, tuve oro, tuve plata, tuve fama, tuve poder. Mas sin embargo descubrí que todo bajo el sol es vanidad. Y que todo del hombre es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Amados, Dios puso lo eterno en nuestra alma. Por eso es que la sed nuestra no la puede llenar ninguna droga, ningún alcohol, ni sexo ilícito, ni la fama, ni el dinero, ni el poder. No lo puede llenar. Solamente lo puede llenar Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para muestra un botón, vea cuántos actores, actrices, artistas que deslumbran a los fanáticos después de un concierto. Lo dejan todo para agradar a los fanáticos, pero cuando llegan al cuarto del hotel ven que no hay una realidad, que todo es ficticio. Empiezan a sentirse solos, empiezan a querer saciar la sed usando cosas alternas, se deprimen. ¿Y cuántos de ellos se han suicidado en el momento en que se dieron cuenta de que todo es vanidad? Porque se dieron cuenta de que el vacío que ellos llevaban nadie lo podía llenar. Porque nadie puede llenar el vacío del hombre. Nadie puede ser feliz al hombre. El único en quien podemos tener la felicidad, la paz y la tranquilidad es en Jesucristo. Déjeme decirle, es posible de que cuando usted entregó su vida a Cristo, es posible de que usted tenía un buen trabajo, buen salario, y que cuando entregó su vida a Cristo, ese trabajo cambió, su salario cambió. Pero hubo una gran diferencia en que el trabajo que tenía le tomaba el tiempo, le tomaba la tranquilidad, le tomaba la paz, le tomaba el tiempo con su familia. Se descuidaba a sí mismo. El dinero que recibía se gastaba. Y ahora que tiene un trabajo donde le pagan menos, ahora es un hombre feliz, ahora tiene paz, ahora puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a saciar su vida. Por eso quiero decir que entre más nosotros buscamos la presencia de Dios, más será el saciamiento de nuestra fe, de nuestra sed. No tenemos necesidad de buscar los oasis en el mundo, porque solo Dios es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y el hecho de que usted se haya conectado en esta tarde, o aquellos que se van a conectar para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, me dice a mí de que usted es un alma sedienta que anhela fervientemente la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que me dice a mí, porque de lo contrario usted no perdería tiempo en estarme escuchando. Pero también usted se ha conectado porque Dios ha puesto en su corazón. Y por eso permítame decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la Escritura dice en Filipenses 2:13,
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, gloria a Dios. Dios le bendiga por estar conectado, para recibir el mensaje, para saciar su ser espiritual. Porque algunos estuvieron en sus congregaciones en la mañana. Y gloria a Dios por ello. Pero si usted se conecta es porque Dios le insta a que hay algo en que Dios le va a hablar en esta tarde. Estando el salmista en Babilonia, el sacerdote dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vea, está poniendo el ejemplo de un ciervo sediento. Pero le cuento, los ciervos no solamente buscaban las corrientes de las aguas porque tenían sed, no, sino como protección de ellos. ¿Por qué? Porque cuando el león los venía siguiendo, ellos buscaban las corrientes de las aguas, se saciaban su sed, pero luego se tiraban a la corriente del río y el río los llevaba y ellos salían por otro lugar, haciendo que el león les perdiera el rastro. Vean. Pero fíjese bien cómo dice: mi alma tiene sed del Dios. Y luego dice: del Dios vivo. ¿Por qué dice del Dios vivo? Porque él estaba en Babilonia, donde había muchos dioses paganos, muchos ídolos, pero ninguno podía saciar la sed espiritual, como ninguno puede saciar la nuestra más que Dios a través del Espíritu Santo. Sí, la sed que nosotros tenemos no la puede saciar la Virgen María, no la puede saciar San Pedro, ni San Pablo, ni el niño de Atoche. Solamente Dios, solamente en Jesucristo. Y gloria a Dios, porque somos, amados hermanos, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Vea, habían 3 reyes. Caminaron 7 días. 7 días. Y el versículo 9 dice, Segunda de Reyes, capítulo 3, dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Pero Dios hizo un milagro. Por eso quiero que miremos en esta tarde cómo saciar su sed. Y en base al texto que leí, quiero enseñarle 4 cosas que hizo uno de los reyes para activar el milagro que Dios hizo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Y dice: Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Consultar, cuando dice consultar, es ir a buscar respuesta de Dios. Cuando pregunta: ¿no hay aquí profeta para buscar a Dios? O sea, amados hermanos, que lo primero que nosotros tenemos que hacer, este es el primer punto, lo primero que nosotros debemos de hacer para saciar nuestra sed es buscar la presencia de Dios,
buscar el consejo de Dios. Vea, de los 3 reyes, solo uno, Josafat, proponía qué hacer. Y todos tenían sed. Todos estaban deshidratándose de sed, pero solamente uno propuso lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Josafat conocía a Dios. Josafat había tenido una relación plena con Dios, había vivido experiencias y había visto la manifestación de Dios. Él conocía a Dios. Era un hombre que practicaba el ayuno y la oración. Un hombre que ponía a ayunar a todo su ejército cuando tenían esas grandes necesidades. Creía en la dependencia de Dios. Por eso dice, profeta de Jehová. ¿Hay aquí profeta de Jehová? ¿Qué implica eso? Que había otros profetas, pero eran falsos. Que él sabía que los demás profetas no podían hacer lo que Dios sí podía. Amado, vine a decirle que el presentar un ayuno a Dios nos hace vivir las maravillas de esa experiencia y es parte de saciar nuestra necesidad o de saciar nuestra sed. ¿Por qué? Porque muestra que nuestra fe crece y cuando Dios responde, usted comienza a conocer el cómo de Dios. ¿Sí? Usted aprende el cómo de Dios. ¿Con qué se come eso, pastor? Le explico. El cómo de Dios es conocer cómo activar o cómo hará usted para que Dios se manifieste en su necesidad. El cómo de Dios es saber cómo abrir las ventanas de los cielos. Isaías dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Pero el cómo de Dios nos muestra cómo podemos hacer. Le pongo un ejemplo, póngale pausa ahí. Cuando usted entra a darse un baño, usted sabe el cómo reducir el agua o aumentar el agua, ¿sí o no? Usted sabe el cómo va a querer más agua, abriendo la válvula más. Sabe el cómo reducir el agua, cerrándola. El cómo de Dios nos permite a nosotros conocerlo en ese sentido de conocer el cómo de Él. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que Dios se manifieste en cuanto a nuestra necesidad? En Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana es un gran ejemplo, amados hermanos. Porque ella nos representa a usted y a mí, nos representa a todos que estamos sedientos, que tenemos dificultades, que tenemos angustias o problemas. ¿Por qué? Porque el agua que ella iba a buscar era para saciar su sed corporal. Pero esa sed viene a ser el paralelismo de las situaciones o circunstancias que usted y yo muchas veces tenemos que enfrentar para saciar nuestra sed. Por eso es necesario que busquemos a Dios, amados hermanos. Ese es el primer punto. Encuentre usted el cómo y usted verá que las cosas van a ser mucho más placenteras. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Mire, vamos ahora. Déjeme leerle el versículo 11.
Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Luego el 12 dice: y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Estamos hablando de buscar a Dios para consultarlo, como dijo el rey Josafat. Iba a buscar a Dios para consultarlo, para preguntarle. ¿Okay? Ahora, en el segundo punto, la segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es buscar la palabra de Dios. Cuando Josafat dice, aquí en el versículo 12, y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Él sabía quién era el profeta. Quiero decirle, amado hermano, que todos, cuando estamos sedientos o tenemos las necesidades físicas, debemos de consultar a Dios, y Él nos va a hablar a través de la palabra. Eso es lo que hizo el rey Josafat cuando vio al profeta. Dijo: este sí tiene palabra de Jehová. Porque es a través de la palabra que Dios habla a nosotros, amados hermanos. Pero debemos consultar a Dios, y Él nos va a hablar a través de su palabra. Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, amados hermanos, seamos conscientes, muchos cristianos se han olvidado de abrir las escrituras, se han olvidado de consultar a Dios a través de la palabra, y es únicamente a través de la palabra que Dios va a hablar a su espíritu. Porque si no escudriñamos la palabra, Dios no se va a mover porque el hermano de la otra esquina esté orando por usted, o porque el hermano el vecino es cristiano y va a estar orando por usted. Dios no se va a mover así. Dios se va a mover porque ve la necesidad en usted, y la necesidad se refleja en que usted depende de Dios a través de la palabra. Pero la palabra de Dios la hemos hecho a un lado en nuestra vida. Hemos llenado la vida cristiana de vamos a decir, de un fundamento de emocionalismos. Y no. La palabra de Dios es vida. Por eso, solamente Dios, a través de su palabra, puede saciar nuestra alma. Y déjeme decirle, la Biblia tiene figuras que sostienen lo que le estoy diciendo. Proverbios capítulo 25 dice: como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas. O sea, que cuando usted está sediento, que ya siente que se desmaya, y le dan un vaso de agua fresca, así como se refresca su alma, así son las buenas nuevas que salen y surgen de aquí, de la palabra del Señor. Porque solamente la palabra de Dios es fuente de vida. Y al escudriñarla, da como resultado que somos saciados físicamente, materialmente, emocionalmente, saludablemente y espiritualmente. Somos saciados cuando nosotros vamos a esta fuente de agua viva. ¿Qué le quiero decir con eso? Que dediquemos más tiempo para escuchar el consejo de Dios a través de la Biblia,
Porque muchas veces nosotros escuchamos el consejo de uno del otro, de aquí y de allá, y adoptamos en aceptar el que mejor nos conviene a nosotros. Pero no queremos aceptar lo que la palabra dice, porque cuando la palabra nos dice que estamos haciendo mal en algo, entonces vamos y le preguntamos al hermano, hermano, pero ¿usted cree que es malo de que yo haga esto y esto? Y como el hermano le cae bien, le va a decir, no, yo no creo, hermano. Se lavó las manos. Pero si usted descubre en la palabra de que lo que dice Dios le queda como anillo al dedo, usted no lo acepta. Porque no queremos aceptar el consejo de Dios. Aceptamos el consejo de los demás, pero menos el de Dios. Pablo decía en Corintios 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. La Biblia nos muestra, amados hermanos, que cuando Cristo murió, les quebraron las piernas, a excepción de Jesús. Pero un soldado, para confirmar de que Jesús estaba muerto, tomó una lanza y se la enterró en el costado derecho. ¿Y qué salió del costado? La Biblia dice que salió sangre y agua. Vea, porque muchas veces literalmente pasamos los ojitos por ese versículo y pensamos sangre y agua. Sangre para el lavamiento de nuestros pecados y el agua para saciar nuestra sed en este desierto en el que nosotros caminamos. Ahora, vamos a 2 de Reyes 3:15. Aquí viene lo bueno. Y dice el versículo, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Los reyes descendieron por ayuda para que Dios hablara a través de Eliseo. Pero vea lo que sucede. Porque muchas veces hay hermanos tan sensibles, no en el espíritu, sino en la carne, que cuando oyen un medio grito, se les cae la mollera. Se les cae la mollera. Se asustan. Voltean la página. Y si es el radio, cambian de estación. Si es un video, lo quitan. Porque no, ¿cómo va a ser el siervo con ese carácter? Déjeme decirle que Eliseo no era perita en miel. Eliseo mostró de que tenía un carácter como el suyo y como el mío. O peor. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 13 y 14. Quiero que leamos antes de entrar a la explicación del 15. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Palabras fuertes, hermano. Palabras fuertes. Así que no se dé aire de santulón, porque aquí estamos viendo que Eliseo tenía una furia cuando vio al rey de Jerusalén. Tenía una furia, se enfureció tanto. Y cuando él le dice: ¿qué tengo yo contigo? Cuando lo vio que iba con el rey Josafat. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo:
vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Aquí cuando dice en cuya presencia estoy, es dando la seguridad de que él conocía cuando Dios se movía a la izquierda o a la derecha, o para arriba o para abajo. Era como cuando el rey en su trono tenía a un siervo, y ese siervo donde iba el rey, iba el siervo, que ya el siervo ya casi podía leer la mente del rey. Y les cuento esto. Estando en la iglesia, había un hermano, y que fue un hermano que me costó para la gloria de Dios. Dios me puso ese amor y seguirlo en las madrugadas, y seguirlo y perseguirlo, y él se brincaba por los techos de los apartamentos, y cuando yo llegaba al día siguiente, él tranquilo. Ese hermano, Dios lo puso a trabajar con nosotros. Después, él fue pastor en California, pero ese hermano estaba ahí, y los hermanos en la congregación se quedaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque yo estaba en el púlpito y él estaba hasta atrás, de pie, y antes de que yo le dijera, yo pensaba que iba a necesitar determinado papel o algo. Yo solamente lo veía y él me veía, teníamos un contacto visual. Él entraba a la oficina, traía lo que yo necesitaba. Así me conocía, de que visualmente nos contactaban. Eso, cuando el profeta dice, vive Jehová, ante su presencia estoy, o sea, de que el profeta conocía a Dios. Pero bien, cuando dice, ante su presencia estoy, y le recalca lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a buscar un favor de Dios. Pero en el momento, él pide a alguien que tocara instrumento, a un cantante. ¿Por qué, amado hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y cuando Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si yo no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. El hombre estaba enfurecido. Por eso digo, tenía un carácter fuerte. Ustedes se acuerdan cuando él iba a entrar a la ciudad, y de la nada salieron un montón de jóvenes y le dijeron, sube calvo, sube, sube calvo, sube. ¿Y qué hizo él? Se volteó y los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y de la nada aparecieron dos osas que los demolieron, los quebrantaron, los mataron a 42 de ellos. No era fácil, Eliseo. Y él estaba furioso. Por eso él sabía, él se sentía que en el estado de ánimo que estaba él en ese momento, él no podía hacer esto. Pero él dice, mas ahora traedme un tañedor, o sea, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre él. Dios lo conocía, que dijo, no va a poder subir al tercer cielo, mejor bajo yo. Y Dios bajó y descendió a Eliseo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, amados hermanos,
es necesario que nos demos cuenta de que todo tiene un propósito. Y déjeme decir que cuando Eliseo pide al músico, era porque él quería tranquilizarse. Y lo logró. Porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Y vino palabra de Jehová diciendo que iban a tener agua. Y lo tercero que quiero que aprendamos es que debemos nosotros, amados hermanos, adorar a Dios, porque en la adoración se rompen las cadenas. Pregunto, ¿usted es cristiano de adoración? ¿A usted le gusta cantarle al Señor? Ay, pastor, si viera con este dolor de reumas que yo traigo, no me dan ánimo ni de cantar. Lo primero, no se trata de tener ánimo, no se trata de sentir el querer cantar o no. Se trata que debemos de sacrificar la alabanza a Dios. Y el apóstol Pablo nos enfatiza: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio. O sea, lo que cuesta, lo que no cuesta no es sacrificio. En sacrificio vivo. Y lo segundo, yo he tenido la experiencia de vivir o de ver hermanos quebrantados de salud plenamente, que a través de la alabanza fueron sanados. Hermanos, cuando estemos en medio de la angustia, alabemos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Los muros de Jericó cayeron por la alabanza, porque tocaron las trompetas. Pablo y Silas, que estaban allá en los sótanos, fueron liberados. Usted va a escuchar el coro que dice, ya ahora ya no se canta, porque ahora ya esos coros ya no, a la nueva ola no le interesa. Pero ese canto que decía, la alabanza a Dios cambia las cosas, ¿verdad? Y decía, pruébalo y verás, la alabanza a Dios cambia las cosas. Muros han caído, ejércitos vencidos, presos se han librado, y es porque han cantado. Cuando habla de los muros, cuando el pueblo de Israel, cuando cayeron los muros de Jericó, Dios les dijo, toquen las trompetas, nada más. Ejército vencido. Josafat conocía a Dios. Josafat era un testimonio de que cuando él ponía a su ejército a ayunar y venían los enemigos, llegó un día el profeta y le dijo, hoy no van a hacer nada más que cantar. Y los ejércitos los estaban rodeando. Pero el profeta, la voz del profeta de parte de Dios fue, hoy no van a hacer nada más que cantar. Y empezaron a cantar. Cuando vieron, los ejércitos estaban matando unos con los otros. Y Dios los entregó. Pablo y Silas. O sea, estamos diciendo esto porque, amados hermanos, muchos creyentes que únicamente medio cantamos cuando vamos a la congregación, pero fuera de la congregación no cantamos, no alabamos a Dios. Y el decir es, ay, me duele la cabeza, oh, tengo migraña, oh, que me duele aquí, oh, que me duele allá. Pero no hay adoración para Dios. Por eso, lo cuarto que necesitamos aprender para saciar nuestra sed, para saciar nuestra necesidad, debe de ser creer en lo sobrenatural.
Versículo 17. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. 7 días caminando en el desierto, frustrados, angustiados, con sed, deshidratados. Pero había una condición. Había una condición. Que tenían que abrir zanjas, los pozos. Tenían que abrir los pozos, porque fue palabra de Dios que le dio al profeta. ¿Se imagina usted 7 días frustrados, angustiados, ya listos para mejor morirse? Tenían un enemigo al frente que ellos no hubieran podido poner resistencia alguna. Para el enemigo, para los moabitas, ellos hubieran sido carne de cañón. Pero Dios les dice: tienen que abrir las cisternas. Tienen que abrir las cisternas. Y podrían haber dicho: pero si no hay nubes, ¿cómo es que vamos a abrir cisternas si no hay nubes para que llueva? Y el profeta dice: no verán nubes. No verán nubes. Pero es que no siento ni brisa. No se trata de sentir, amado hermano. Se trata de creer. Se trata de tener fe. De eso se trata. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Y la palabra de Dios dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No se trata de sentir, se trata de creer. Amados, debemos de aprender a creer. Creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios de que Él es todopoderoso para responder a nuestra necesidad o petición. Pero muchos creemos en Dios, pero no le creemos a... ¿Será posible? Si es que no hay... El sol está todo su apogeo, no hay nube. ¿Será cómo es que va yo? No es de sentir o que veamos las circunstancias del medio ambiente. Es de creerle a Dios, que si Dios dijo va a haber agua, va a haber agua. Si Dios le dice a usted que Él se hace responsable de su ser, de saciar su sed, de saciar sus necesidades, de responder a sus peticiones, Dios lo hará. Pero usted tiene que empezar a doblar rodillas para acabar cisterna, porque usted no ha visto ningún hombre que tenga que estar de pie cavando cisternas. Primero tiene que doblar rodillas para poder empezar. Pero nosotros muchas veces no queremos doblar rodillas y queremos que el milagro de Dios sea manifiesto en nuestra vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lucas capítulo 8, versículo 50 dice que la hija de Jairo había muerto. Y Jesús escuchó. Y cuando Jesús oyó, solamente le respondió: no temas, cree solamente. Cree solamente. Vamos a recapitular los puntos que necesitamos aprender y ponerlos en práctica. No los escuche y los eche a su bolsa. No, escuchémoslos, pero pongámoslos en práctica, amados hermanos, para que el milagro de Dios se active en nuestra vida. ¿Cuál es su problema? Yo no lo sé. ¿Cuál es su situación? Yo no lo sé. ¿Cuál es su angustia? No lo sé tampoco.
¿Cuál es su tristeza que agobia su alma? Tampoco lo sé. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios nos habla a través de la palabra en esta tarde. Primero tenemos que aprender a consultar o a buscar a Dios para recibir el consejo. Segundo, necesitamos volver a los tiempos de antes, donde se leía la palabra, donde la palabra de Dios era primordial en la vida de los cristianos. Tercero, debemos de sacrificar la adoración o la alabanza a Dios, que no importa que tenga retorcijón, en medio del retorcijón, glorifique el nombre de Dios y usted sanará. Y lo último, creer en lo sobrenatural. Y Dios descenderá y saciará su vida, sea cual sea la necesidad. Dios sanará su ser. Dios va a saciar su ser. ¿Por qué? Al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree? Gloria a Dios. Ya somos dos. Si usted cree, todo va a ser posible. Pero recordemos estos 4 objetivos que necesitamos practicar. Hagámoslo, hermano. Pensemos en esta semana. Recapitulicemos el mensaje de esta tarde. Y practiquemos estas 4 cosas y nos van a ser de gran bendición para nosotros como para nuestra familia. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Gracias por la participación de tu Espíritu. Ahora te ruego, mi Dios, que la palabra, Señor, que has puesto en el corazón y en la mente de mis hermanos, permanezca, mi Dios, para que por medio de ella, en el transcurso de esta semana, podamos darnos cuenta cuán grande eres, que tú eres el Dios de los milagros, que a ti te alaba, te agrada que te alabemos, que glorifiquemos tu nombre, porque tú quieres glorificarte en nuestras necesidades. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que permitirás que se conecten. Bendice su vida grandemente, Señor, donde quiera que se encuentren. Padre, te ruego, Señor, por mi hermano Mario, allá donde está. Te ruego por mi hermano Oscar, Señor, por la hermana Anita, por su familia. Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Aliéntalos. Bendice, Señor, al resto de nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar, a buscar de tu palabra, a sacrificar la alabanza y la adoración, a que busquemos, Señor, el consejo tuyo primeramente. Y gracias, Señor, en esta tarde por la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Recuerde, hemos iniciado el estudio de Romanos, así que si le es posible, conéctese porque vamos a aprender bastante. Bendiciones a cada uno de ustedes.